Huaycán Cultural es una organización desde que nace en el 2017 y que justamente tiene mucho este espíritu comunitario y sobre la cual yo desarrollé una investigación y bastante de lo que se va a hablar acá también parte de esa experiencia, al igual que otras muchas, ¿no? En el caso del LICEC también participan con el Instituto Lurigancho, en San Juan Lurigancho, Huaycán Cultural desde ATE, y así tenemos amigos pues como Capazuma Ayu, de San Martín de Porres, Codepagma, en San Juan de Lurigancho y demás, ¿no? Y todas esas experiencias que hemos visto, de que hemos participado y colaborado, nos ayudan a aterrizar en lo que va a ser este taller, ¿no? Como dicho sea de paso, esto es una introducción, esperemos que de ahí se pueda aperturar un curso más amplio, porque 4 fechas no nos da abasto para hablar todo lo que tengamos que hablar sobre lo comunitario y sobre proyectos culturales, ¿no? Esta primera sesión está dividida en 3 partes. Bueno, cuestiones metodológicas, al término de cada parte pueden hacer sus preguntas vía WhatsApp o se abrirá algunas 5 preguntas micrófono, de esa manera para poder interactuar. Igual siempre atentos, ¿no? También entiendo que ahí crear va a pasar el enlace de asistencia al chat. Por favor, atentos para que registren, es importante, lo mencionó Gerardo, ¿no? Entonces, esta primera parte es cultura como ámbito de gestión, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es cultura propiamente y veremos todos los ámbitos donde podemos desarrollar nuestros proyectos. Eso es, digamos, el primer gran paso que debemos dar, ¿no? Entender qué es cultura y cómo podemos gestionarla. Entonces, digamos, ¿qué es la cultura, no? La cultura puede ser entendida de distintas maneras, en realidad. ¿No? Por ejemplo, vemos imágenes en pantalla y todas ellas representan cultura de alguna u otra manera, ¿no? Desde la obra de teatro, la fiesta tradicional, los sitios arqueológicos, ferias de libro, comunidades indígenas, la cotidianidad, pues, de la compra-venta en el mercado, los centros históricos, las faenas comunales, como la limpieza de las acequias o champería. Entonces, en realidad, la cultura es muy vasta, muy amplia, ¿no? Ahora, de repente, una primera pregunta sería para nosotros, ¿todo esto es cultura? ¿Y por qué es cultura todo esto, no? No sé si quisieran comentar y comentando en el chat también eso, esta parte. Entonces, ¿qué entienden por cultura? O qué les rememora estas imágenes, ¿no? ¿Qué les significa para ustedes estas imágenes y cómo se vincula a lo que es cultura? Perfecto, muchas gracias. Sí, en realidad, el término cultura, digamos, como primero, como tema científico, es muy amplio, es muy vasto, es muy variado, ¿no? Como bien dijo Lucero, hay una definición de UNESCO que más o menos nos aterriza, ¿no? Y nos guía por un lado, pero que no es el único y que también lo veremos dentro de lo que es los proyectos que podrían desarrollarse, ¿no? Y esta primera parte tiene esa orientación, que vean cuán amplio es la cultura y cuán diverso pueden ser nuestros proyectos. Incluso aquellos que a primera vista no parecen culturales podrían serlo. Por ejemplo, si continuamos con las diapositivas, por ejemplo, vamos a ver cómo se ha concebido la cultura a través del tiempo. No tenemos que la cultura generalmente no ha sido cultura desde lo que tenemos hoy en día, desde la UNESCO, lo que mencionaban ahí, las tradiciones, los mitos, las formas de vida, las manifestaciones culturales propiamente, o expresiones sociales, entre otros, sino que vemos pues que ha habido una evolución del concepto de cultura, ¿no? Y cultura sale de lo que es cultivar, ¿no? Los inicios, ¿no? El siglo XVI, básicamente era como cultivar el espíritu y ahí entra el tema de la aprensión, o sea que es algo aprendido. Posteriormente, pues hay también algo que también se mencionó Lucero en su comentario, ¿no? Esta oposición entre naturaleza y lo que es lo humano o lo que es la producción humana que se deriva en lo cultural, ¿no? Hacia el siglo XVIII. Entonces vemos que pasamos simplemente de algo que es propio del hombre a ya ver una mayor amplitud del concepto involucrando a todo el entorno, ¿no? Hacia el siglo XIX ya tampoco sale una sola cultura, porque hasta antes se decía pues que la cultura era uno solo y se tenía muy a pensar el tema evolutivo, ¿no? Que la cultura evolucionaba con el tiempo teniendo como referencia a lo occidental, ¿no? Por eso que ahí surgían pues que las famosas pues culturas tribales,
no, o las no desarrolladas, en que todavía se mantiene en algunos casos cuando uno habla pues de países subdesarrollados o no desarrollados, ¿no? Entonces, ahí viene también el tema del desarrollo, pero vemos que hay digamos que hay una definición muy básica que se vincula a un solo forma de pensamiento, ¿no? Que es cultura, pero ya en el siglo XIX va a comenzar a romperse, ¿no? Sobre todo por la expansión de lo que es el conocimiento de otros territorios, y vemos pues que esos pueblos atrasados no eran atrasados, sino que tenían diversos formas culturales en sí, ¿no? También vemos la aparición del Estado-Nación donde la cultura tiene un rol fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque las naciones nacen eh, con fronteras pues artificiales, en realidad, ¿no? O sea, las delimitaciones son artificiales. Un caso el más cercano es el del pueblo Aymara, ¿no? El pueblo Aymara tenemos pues en Perú y en Bolivia, algunos dicen nación aymara, ¿por qué? Porque es transfronteriza, es decir, esas fronteras también que son limitantes, también aparecen en el siglo XIX con mucha fuerza y la cultura también en algunos casos particulares tiene mayor relevancia a la construcción de esas naciones, ¿no? El tema de Italia con Roma, de Grecia pues con la antigua Grecia, en nuestro mismo caso, ¿no? El tema de Perú vinculado mucho a lo inca, tiene esa fortaleza. Pero después viene pues en ese mismo siglo el tema de la alta cultura. Si bien aparece esta noción de otras culturas o, no, o de no una sola cultura, también entra el tema de educación, ¿no? Con esta asociación a la cultura. ¿Qué significa esto? Que la cultura era básicamente un estatus. Y ahí también vamos a ver ciertos rezados con algunos proyectos, no digo pues propio lo que vamos a ver, pero sí, por ejemplo, el tema de llevar cosas a la gente, ¿no? Llevar sin, música sinfónica, no digo que esté mal, pero llevar música sinfónica a un barrio, a un asentamiento humano. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera los culturizas, algo así. Ese es básicamente, esa era la idea, ¿no? Que la cultura todo era lo superior, los libros, los literatos, entonces llevar la cultura a aquellos que no la tienen. Entonces ahí también viene una noción de cultura ya obsoleta en estos tiempos, ¿no? Ya en el siglo XX vemos pues el tema de la interpretación científica de cultura, aparecemos nosotros, los antropólogos, con todas nuestras tendencias, con todas nuestras rarezas, ¿no? No exceptos pues de todo lo anterior, ¿no? Porque también veíamos los antropólogos, digamos, las culturas tribales, atrasadas, comunidades, mientras los sociólogos, por ejemplo, veían la sociedad alta, ¿no? La sociedad occidental, entonces ahí no estamos exentos, pero por lo menos comenzamos a ver de manera diferente la cultura, ¿no? Vemos, se enfatiza más el hecho de las culturas y no la cultura. Eso determina pues que en el siglo XXI ya hablemos de diversidad cultural. Ya, y el Perú es rico en todo lo que es toda esta diversidad cultural, expresiones culturales y todo lo que ello concierne. Entonces, vemos pues que hay una tendencia, en cada época vemos que hay matices de lo que es cultura. Llegamos a la diversidad cultural y justo a la definición pues de toda forma de pensar, de sentir, artes, patrimonio material, entre otros, que son expresiones de esa diversidad cultural. Y pero no obstante, y también nos tenemos acá metidos los antropólogos, es que hay una problemática respecto al concepto, ¿no? Pero como decíamos, Taylor es el que aterriza un poco a lo que es más lo científico y dice que la cultura es todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las capacidades adquiridas por el hombre en tanto miembro de la sociedad. Entonces, básicamente, cultura lo es todo, ¿no? Todo lo que produce el hombre es cultura. Este es en concreto, en síntesis, lo que Taylor trata de explicarnos acá. Pero a su vez, pues cada vez que nosotros comenzamos a hacer investigación, nosotros, digo, los antropólogos, comenzamos a definir de manera distinta la cultura, de acuerdo a nuestros propios objetivos y nuestros propios intereses. ¿No? Por eso que en el 1952, nomás, los dos antropólogos hacen una recopilación, Kreber y Plotkin, que encuentran 164 definiciones de cultura. Entonces, es un concepto realmente problemático porque en realidad, como decía Taylor a fines del siglo XIX, cultura no es todo, pero ahí entra pues las convenciones, ¿no? Ahí entra ya el tema normativo y vemos pues que la UNESCO lo define como
el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es algo más fina, pero más orientado a las expresiones, a lo que producimos nosotros como seres humanos. Porque todo lo que menciona él acá tiene que ver con la aprehensión y la construcción. Aprendemos desde pequeños determinados hábitos, costumbres y tradiciones, pero nosotros mismos también vamos a seguir construyendo esos tradiciones, mitos, expresiones tanto inmateriales como materiales, entre otros, ¿no? Y ahí entra el tema desde la identidad hasta la materialidad de un sitio arqueológico, un patrimonio histórico. Este concepto es lo que nos va a ayudar a definir lo que es un proyecto cultural en sí, porque además tiene otros componentes de derechos, como veremos un poquito más adelante. Y vemos pues el concepto oficial, por oficial me refiero a la entidad que es el ente rector de la cultura en nuestro país, que es el Ministerio de Cultura, y que tiene prácticamente dos componentes la cultura. Como modo de vida, de manera general, con las creencias como visiones, costumbres, símbolos y prácticas, y por otro, como objetos y prácticas, ¿no? Expresiones artísticas en general que van a adquirir un valor simbólico y material. Es decir, por un lado lo que somos y por otro lado lo que hacemos. Eso es lo que define el Ministerio de Cultura y lo que también va a determinar cuáles son los campos en los que podemos intervenir. Y es ahí donde entra, pues, que el Ministerio de Cultura en la actualidad tiene tres subsectores, ¿no? Vemos sector cultura, pero el sector cultura está dividido en tres, de acuerdo a los viceministerios que tiene. Por un lado tenemos a uno solito que es interculturalidad, que tiene que ver con todos los pueblos indígenas, originarios, pueblos peruanos, lenguas indígenas, entre otros. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, ya materias en las que podemos intervenir desde nuestros proyectos culturales, y tenemos en el otro viceministerio, si bien están juntos, puede entenderse como dos materias o subsectores adicionales, ¿no? Por un lado, el patrimonio cultural, que la mayoría conocemos, no entiendo aquí. Bueno, dicho sea de paso, saludos a varias personas que conozco justamente que gestionan patrimonio, ¿no? Y que he ido conociendo a través de los años. Y tenemos pues desde el patrimonio arqueológico, histórico y material, ¿no? Y sobre ello también pues el patrimonio mueble, subacuático, paisaje cultural, entre otros, ¿no? Que están englobados en estas tres grandes categorías y que también pueden ser susceptibles, ¿no? Materias de ejecución de proyectos culturales. Y por último tenemos lo que son las industrias culturales. Y bien el nombre industria te señala mucho al tema económico, industria y economía. También tiene que ver mucho con la producción de las artes, libro de lectura, audiovisual, fotografía y nuevos medios, que no necesariamente está vinculado a lo económico, sino que también pueden ser utilizados estos medios para hacer esta incidencia dentro de las comunidades. Entonces, tenemos ya un primer vistazo a lo que pueden ser nuestras materias dentro de estos proyectos culturales, que es muy amplio en realidad, y dentro de cada una de estas materias puede haber submaterias o temas muy específicos en los cuales nosotros podemos intervenir. Y es ahí donde digo y reitero que no necesariamente podemos decir que es un proyecto social, pero termina siendo un proyecto cultural por la característica que tiene y cuál vamos a ver en el transcurso del taller, ¿no? Y es ahí donde, a partir de lo que nos dicen los puntos de cultura, que es justamente este programa que tiene el Ministerio de Cultura, que ha sacado incluso un instructivo de cómo hacer proyectos culturales comunitarios, que nos dicen, pues, nos presentan una gama de posibilidades desde los ámbitos artísticos y culturales donde podemos intervenir, las temáticas o problemáticas. Ahí el tema problema va a ser muy importante dentro de lo que es lo comunitario, y eso lo veremos en parte en esta, pero más en las siguientes sesiones, y las actividades, bienes y servicios que podemos hacer, ¿no? Desde nuestros proyectos y sobre todo los espacios donde podemos actuar. Y dentro de esos ámbitos tenemos, pues, lo que es el cine, video, libro de lectura, música, artes, patrimonio, cultura urbana,
Todo esto vinculado justamente a lo anterior, ¿no? A estos dos sectores que tenemos dentro del sector cultura en nuestro país, ¿no? Entre los temas y problemáticas son sumamente diversos, son muy amplios. Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer en determinado territorio, lo que vamos a encontrarnos y lo que queremos cambiar, ¿no? Desde el género, la violencia, accesibilidad, reinserción, trata de personas, derechos laborales, todos los temas posibles que podemos encontrar en nuestro territorio y queremos cambiar. Por ejemplo, en el caso de algunas organizaciones de apoyo, un problema recurrente que ellos identifican es la pérdida de identidad sociocultural. Entonces, toda la labor que hacen, puede ser de patrimonio, pueden ser desde el teatro y demás, está vinculado a que esta identidad no se pierda. Entonces, vemos ahí pues, que tenemos ámbitos, tenemos un problema, y desde ello queremos hacer un cambio, una incidencia positiva en nuestra comunidad. En este caso, ligado a la identidad. Dentro de las actividades, bienes y servicios, pues ustedes seguramente tienen mayor experiencia que yo, pero pueden ser desde talleres, presentaciones artísticas, conversatorios, exposiciones, visitas, incursiones, rituales, ceremonias ancestrales, porque ahora en los últimos años también dentro de lo que es patrimonio arqueológico inmueble, las huacas, también se trabaja mucho lo que es las ceremonias ancestrales, ¿no? Y que es muy importante. Entonces vemos también que hay una posibilidad de actividades que podemos desarrollar. Entonces, también esto nos sirve para diferenciar, ¿no? Que no necesariamente el ámbito es igual que la actividad o es igual que el tema. Y por último, el espacio es básicamente el lugar donde podemos desarrollar, sea físico o virtual, ¿no? En este caso nos presentan muchos ejemplos físicos de diversas realidades, ¿no? Centros culturales, comunitarios, los deportivas, locales culturales, colegios, entre otros. Entonces tenemos ahí los componentes, ¿no? De posibilidad de trabajo que nos menciona el propio Ministerio de Cultura a través de lo que son sus puntos de cultura. Y hay un tema que me parece importante tratarlo y que muchas veces queda de lado porque también se vincula mucho a lo económico, pero no necesariamente tiene que ver con ellos, sino son los famosos activos culturales. ¿Qué son los activos culturales? Son básicamente aquellas potencialidades culturales que están en los territorios, ¿no? Y que podemos usarlos en beneficio de nuestros proyectos. Por ejemplo, un activo cultural puede ser una huaca, un activo cultural puede ser los saberes tradicionales en artesanía. Un activo cultural pueden ser la experiencia en ceremonias ancestrales. Entonces, todas aquellas posibilidades que encontremos o potencialidades que encontremos en los territorios o que nosotros mismos podamos tener, son concebidos como activos culturales, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, de los artesanos, a través de sus saberes, en fotografía, por ejemplo, vemos artesanos en madera que incorporan elementos de lo que es la zona arqueológica monumental Huaycán de Pariachi, en Acre, que justamente lo trabaja el colectivo Huaycán Cultural. Entonces vemos que han construido diversos activos, la huaca, los saberes de los artesanos, y van haciendo esas artesanías, estos productos que ellos ofrecen, ¿no? En este caso sí tiene un fin económico, pero no necesariamente nuestras actividades o proyectos pueden tener ese fin. Acá seguramente hay un montón de gente que trabaja con patrimonio, sea histórico o sea arqueológico, y de alguna u otra manera ellos se convierten en objetivos, porque va a servir de medio a alcanzar sus objetivos. Eso hay que tenerlo presente porque hay que identificar de esa manera lo que es estos bienes, estas experiencias, estas expresiones que nos pueden servir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir a un territorio y veo pues que hay desempleo de mujeres, ¿no? Hay un tema de equidad de género también, pues, o inequidad de género respecto a ingresos, pero hay, por ejemplo, artesanos, puedo hacer que los artesanos pueden enseñar a estas mujeres a tener un ingreso adicional. Entonces, estoy aprovechando los activos culturales, las potencialidades del territorio dentro de proyectos específicos para incidir en la realidad de la comunidad. Más o menos esa es la lógica que tiene este taller y cómo vamos a ir aterrizándolo durante cada una de las sesiones. Y es ahí, por ejemplo, pongo un ejemplo de activos culturales e iniciativas y justo ponía lo que mencionaba, ¿no? El tema, el caso de Huaycán Cultural, que es la organización que en este caso nos auspicia, y que tenemos, pues,
Por ejemplo, activos culturales del territorio, tenemos identidad fuerte autogestionaria. Huaycán es una comunidad fundada hace casi 40 años con ese espíritu de autogestión, ¿no? Nace con ese espíritu de autogestión y está arraigado. Incluso la comunidad se llama Comunidad Urbana Autogestionada de Huaycán. Entonces, tiene esa idea de hacerlo yo mismo, ¿no? Si no lo hago yo, no lo va a hacer otro, porque en realidad es mi casa, es mi territorio, es mi vecindario. Tenemos la zona arqueológica monumental Huaycán de Pariachi y tenemos conocimientos tradicionales en artesanías. Huaycán es una zona de mucha migración. Hay vecinos originarios o provenientes de casi toda la región del Perú y muchos de ellos eran artesanos o aprendieron a ser artesanos en sus lugares de origen, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, lo veíamos en la foto anterior, que pueden ser expertos en madera, en retablos, pero la idea es que ellos lo vinculen con todo de lo que es su nueva comunidad, ¿no? La comunidad que los acogió. Por ejemplo, ahí puede salir un retablo con la Fundación de Huaycán, ¿no? Entonces, ahí vemos que confluyen estos activos culturales muy fuertemente. De ahí tenemos los procesos de valoración de los activos culturales, ¿no? En este caso tenemos, pues, ¿cuáles son estos procesos? Son los recorridos arqueológicos, talleres educativos, presentaciones artísticas, producción de artesanía. Actores involucrados, la misma comunidad, artistas, emprendedores, artesanos, que pueden potenciar, ¿no? En el caso de Huaycán Cultural, el tema en cuestión era la pérdida de identidad y utilizaban la zona arqueológica a partir también de estos otros activos como la identidad y los conocimientos tradicionales para fortalecerla dentro de sus vecinos, para que se sintieran orgullosos de vivir en su comunidad, para tener, digamos, un objeto que represente lo que es la comunidad de Huaycán. En este caso, ese objeto en particular comenzó a ser la zona arqueológica. Y es ahí que por eso se vincula el problema de la pérdida de identidad local. Y en un territorio donde había mucha pérdida de esta identidad, pues ellos decidieron involucrarse y decidieron pues que la Huaca sea un punto de, eh, de fortalecimiento, ¿no? Un elemento identitario potente dentro de su comunidad. La relevancia de la iniciativa, pues la recuperación del patrimonio cultural por un lado, Huayca, la zona arqueológica aún no sigue abierta al público, pero por lo menos cobró vida o la activaron, como esta palabra de activación, que se utiliza mucho en lo que es el patrimonio inmueble. Y también pues, hay algo que también va a ser recurrente en lo que son proyectos culturales en general y que es, digamos, que es la clave, que es el acceso al patrimonio cultural, es decir, el acceso a la cultura, ¿no? El proyecto cultural en sí, una de las bases fundamentales es que genere el acceso a la cultura, de alguna u otra manera. Y dentro de las oportunidades que tenemos, pues tenemos oportunidades amenazas, oportunidades tenemos el apoyo de emprendedores y empresas locales que ellos solventen, y una buena predisposición del Ministerio de Cultura a apoyar, ¿no? Desde los permisos hasta brindar algún soporte logístico, algún acompañamiento para el desarrollo de su proyecto de iniciativa. Y las amenazas, pues, la competencia entre organizaciones era muy fuerte, el estado situacional de la SAM no era óptimo al momento de iniciado el proyecto y poco tiempo que tenían los integrantes para ejecutar la iniciativa, es decir, la disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces, este esquema que es adaptado de Trivelli respecto a activos culturales nos ayuda a entender un poco, ¿no? Cómo utilizar estos activos culturales y cómo encontrar distintos elementos que pueden ayudar en nuestros proyectos. Ahora, bueno, hasta aquí también quisiera que de repente una o dos personas pudieran comentar si ya tienen pensado hacer un proyecto, están ejecutando un proyecto y qué activos, principalmente culturales, encuentran. Adelante, no sé, quisiera también escucharlos para que puedan ver. Sí, Omar, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por el momento, más que todo, tengo una consulta que justamente en la parte en la que se habla en las posibilidades de trabajo respecto a esto de los proyectos culturales, pues yo noté que había justamente entre otros temas, uno que refería a medio ambiente, ¿no? Y quería Correcto. consultarle más o menos
si conoce experiencias, ¿no? Que vinculen justamente esto de los proyectos culturales a la gestión del medio ambiente, que al menos por el momento estoy viendo que es un tema que parece que de poco a poco me está llamando la atención, ¿no? Entonces me gustaría tener un poquito, una referencia un poco mayor. Gracias. Genial, genial, Albert. Sí, por ejemplo, un proyecto que conozco relativamente bien es el de las Lomas del Paraíso, o Lomas El Mirador, perdón, en Villa María del Triunfo. Bueno, Lisette me corregirá de ahí si es que no es así. Pero bueno, en concreto, esta iniciativa de Lomas vincula lo que es el tema natural con eh, con el patrimonio arqueológico que existe en la zona, ¿no? Y además de eso, ellos trabajan, bueno, en agosto, generalmente a partir de agosto, en época de lomas, y lo vinculan a lo que es, por ejemplo, trabajo con colegios, ellos llevan alumnos y ellos han implementado un recorrido incluyendo teatro o teatrines, ¿no? Para que a partir del teatro y del recorrido en sí, los niños comiencen a un poco valorar más el medio ambiente a partir de la experiencia, ¿no? En este caso también entra en juego lo que es la interpretación del patrimonio natural y cultural. Esa es una experiencia muy bonita, es la que conozco, pero sé que en diversas partes, por lo menos de Lima, se trabaja mucho el tema de lomas, ¿no? Las lomas de Lúcumo, por ejemplo, las lomas que están en la zona de Mancaes, trabajan mucho el tema del medio ambiente y es uno de los ejemplos que tú puedes tomar en cuenta, ¿no? Como te digo, en este caso, ellos no solo utilizan el espacio, bueno, el patrimonio natural y cultural, porque este espacio también tiene restos arqueológicos, sino que también dentro de ellos han aprendido a hacer teatrines para hacer significaciones a las personas, específicamente a los niños, que puedan conocer y apreciar y sobre todo valorar este espacio de la ciudad de Lima, ¿no? Esa es una de las experiencias que tienen. ¿Y por qué lo hacen? Porque sentían que había una desconexión, ¿no? De las poblaciones que poco a poco van avanzando, estas invasiones y estas reservas que aún tenemos en la ciudad. Entonces ahí tienes un ejemplo y bueno, te invito a seguir, ¿no? De repente por ahí, Lisette, en las siguientes sesiones podemos compartir también algunos enlaces de las páginas de Facebook de estas experiencias para que así como Omar también puedan conocer los demás participantes. No sé si hubiera otra consulta, bueno, Omar, no sé si Sí, habrá respondido tu Eder, pregunta. solo, solo para precisar, es la Asociación Ecoturística Lomas del Paraíso, en Villa María de Triunfo. Lomas del Mirador está en San Juan de Urigancho. Allá, genial, Y genial. ya, y bueno, Pero ya sí, más adelante les compartiremos algunos enlaces de estas iniciativas ciudadanas. Ujú. genial, muchas gracias, Lisa, por la aclaración. Sí, adelante, Shirley. Hola, Eder, ¿qué tal? Tenía una consulta. Así como nos has presentado estos ejemplos que tienen que ver de repente un poco más con iniciativas culturales referidas a la arqueología, ¿no? O al medio ambiente, del mismo modo tendrás ejemplos que de repente se relacionan con bienes o con este, áreas culturales, digamos, más intangibles. Te lo pregunto porque con un grupo de colegas comunicadores estamos pensando, estamos formando un proyecto de música donde el objetivo es poner en valor artistas independientes, ¿no? Que no tienen la visibilidad deseada. Entonces, me serviría bastante, nos serviría bastante un ejemplo que también sea eh, como referencia, ¿no? Para este tipo de proyectos que te comento. Ya, respecto al tema musical, directamente no conozco, pero sí del tema de teatro, ¿no? El tema, no sé si se te podría servir, pero hay una organización que tiene ya más de 25 años, que es este Arte Pugyay, que trabaja entre los distritos de Santa Anita y ATE, y ellos lo que hacen es el tema de memoria, el tema de lucha social, respecto a lo que es, más o menos, pues todos conocen a lo que es Yuyashkani, ¿no? Que cómo es el tipo de teatro y cuáles son los temas que abordan. Esto es similar, pero lo aterrizan más en el tema local, ¿no? En el tema del distrito de Ate, en el tema de la lucha por las 8 horas, los derechos laborales. Esa es una experiencia diferente. En el tema
también de ahí el tema de revalorización, se conocen pues las famosas, si no me equivoco, tema de ceremonias tradicionales, que en este caso lo que revaloran en sí es el tema de la tradición respecto a la ancestralidad, al tema de la vinculación con la tierra. Ahí hay agrupaciones pues como Pachamama, agrupaciones como Capatzumayu, donde trabaja mucho el tema. Ahora, directamente el tema vinculado a lo que es, digamos, música y música, trabajar con alguien, ¿no? No solamente utilizar la música como medio para hacer el cambio directo, sino a través de la revalorización de otros cantantes, de otros proyectos. Existen algunos proyectos interesantes en lo que es, si no mal recuerdo, ya, en el tema del Ministerio de Cultura, por ejemplo, ellos sacaron Orquesta en el Barrio, ¿no? Ese era el ejemplo que me olvidaba. Orquesta en el Barrio era un proyecto que no estaba vinculado al tema de artistas que tuvieran poca relevancia, sino que ellos querían hacer una transformación a través de la música, vinculando a los jóvenes, sobre todo en riesgo, para que aprendieran a tocar instrumentos musicales, ¿no? Este proyecto era focalizado en territorios vulnerables, por decir, y que tenía pues como objeto que este grupo de jóvenes en algún momento pudieran integrarse como una banda, por eso, en una orquesta, ¿no? Es, digamos que una de las cosas o los proyectos más parecidos a los que tú me mencionas. No sé si te ayude, pero es algo importante que hay que... Los dos proyectos son literarios también. Ahora que se me ocurre, en el norte hay proyectos de bibliotecas móviles donde también se difunden mucho a los artistas o los, en este caso, escritores locales, ¿no? Hay una Bicimóvil, si no me equivoco, pero esos son los proyectos más o menos parecidos al que tú mencionas. No sé si te habrá ayudado, pero igual podemos ir mencionando más cosas en el camino. Tenemos todavía unas 3 fechas. No sé si hubiera alguna otra pregunta, había manos levantadas. Hola, Lo buenas vi, si nos noches. hizo perfecto. Sí, sí, Hola, hola, buenas adelante. noches. ¿Qué tal? Dale, Manuel, buenas Am- noches. yo tenía en mente un proyecto, bueno, todavía está en planificación, es acerca de, o bueno, incidir con actividades artísticas y a través de mediaciones de lectura, a partir de talleres, eh, realizar concientización y promover la lengua bora, ya que es una lengua que está catalogada como en peligro y que actualmente apenas son 700, un poco más de 700 personas quienes hablan esta lengua y en la comunidad es prácticamente progresivo que se esté enseñando a niñas, niños, ¿no? Entonces, esta población poco a poco está dejando de hablarla. A partir de ello, era que estaba en la propuesta realizar a partir de talleres de mediación de lectura, artes escénicas, el uso, ¿no? Para revalorar la Perfecto. lengua ahora, protegerla y promoverla entre los más jóvenes, de manera que se refuerce esa identidad de la comunidad. Mi consulta era si es que hay antecedentes respecto a proyectos que vean esta, digamos, revaloración de lenguas originarias e indígenas a partir de iniciativas artísticas, ¿no? O sea, o en materia de libro y lectura. En realidad, las más conocidas son de las propio Estado, ¿no? Con justa lengua como Bora, que también desarrollan en la selva, ¿no? También hay una iniciativa, entiendo, en el norte del país sobre el Muchik, ¿no? A partir pero el Muchik ya es una lengua prácticamente muerta y quieren revivirla. En tu caso, no conozco directamente un proyecto que, como tú mencionas, que desde esa iniciativa iniciativas culturales, artísticas, pueda valorar, ¿no? No conozco en particular yo. Las que más conozco son desde el propio Estado, que son pues temas de videos que hacen con de las lenguas.
Ahí la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura tiene bastante producción audiovisual, ¿no? Sobre lenguas que lamentablemente están perdiéndose. Pero yo creo que tu proyecto sí está bien, va por buen camino, ¿no? Sí, y es definitivamente comunitario porque tú estás atacando un problema dentro de una comunidad específica y en este caso estás tratando de relegar la lengua, ¿no? Que también es un activo en sí mismo y aparte, ¿no? Los medios que estás utilizando, como pueden ser los talleres artísticos, la mediación lectora, también se convierten en otros activos culturales para que puedes desarrollar el proyecto, ¿no? Pero igual, a partir, vamos a tomar nota, por lo menos eh, para postear ahí en el grupo información de estos proyectos del Estado, ¿no? Y que también veas, pues, alguna cosa similar. Entiendo que sí debe haber, o sea, no digo que no exista, pero son muy particulares esos tipos de proyectos y por lo menos como tú me mencionas, no conozco, ¿no? No sé si te habré ayudado, pero igual esta es una comunidad, como dijo Gerardo, y la idea es compartir lo que sabemos y lo que tenemos, ¿no? Y felicitaciones y éxitos en tu proyecto. Ahora, conocemos cultura, conocemos actividades culturales, conocemos materias. Vamos a entrar propiamente a lo que es la gestión de la cultura. Eh, entonces, ya vemos pues algo más detenidamente en lo que es la gestión de lo que van a ser nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la gestión cultural? Vemos pues que ahí nos dan una definición también muy particular, que es un conjunto de acciones que potencializan, idealizan, que despiertan y terminan y complejizan los procesos culturales, ¿no? Desde su particularidad y universalidad, es un trabajo organizado, con sentido, hace la referencia a distintas actividades de lo que es gestión cultural, ¿no? Desde la animación sociocultural, la mediación lectora, podría decir, justo lo que nos mencionó nuestro compañero anterior, la promoción, la administración. Entonces, vemos que la gestión cultural tiene pues este ámbito, pero tenemos dos componentes claros, ¿no? Dentro. Un tema, gestión nos remite a lo que es administración, básicamente, ¿no? Es una actividad administrativa, porque es gestionar determinados procesos, ¿no? Administrar recursos para ofrecer un producto o un servicio. Porque finalmente la gestión cultural determina pues en un proyecto, en un plan, en un programa, y lo que hace en concreto es eh, llevar pues una actividad, un bien o un servicio a un grupo de personas puntuales, determinados, ¿no? Que implica una serie de procesos propios de la gestión, ¿no? Como es la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿no? Planificación porque tenemos que desarrollar una estrategia para que nuestro proyecto salga de acuerdo a lo que estamos pensando hacer. Una planificación, no solamente, digamos, de fases o pasos metódicos, sino también que nos invite, y sobre todo en lo cultural, como hemos visto que es tan complejo, es necesario, nos posibilite la flexibilidad de en el camino poder ir variando para que nuestros objetivos sean conseguidos, ¿no? Lo mismo con la organización, tenemos que tener bien armado un esquema de trabajo en los cuales podamos desarrollar roles específicos y adecuados a lo que queremos. En el caso de los que nos mencionaba sobre el lengua ahora, si vamos a ver pues un tema de mediación lectora, tenemos que tener un especialista en mediación lectora. Si vamos a ver un tema de teatro, tenemos que tener un experto, por lo menos alguien que conozca de expresiones teatrales, de todo este componente no dramático. Eso va a ser importante, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una característica dentro de los proyectos que por lo menos yo he conocido, es que a la gente hace lo que le gusta hacer porque se potencia a sí misma y también hace sus actividades porque de alguna u otra manera tiene un conocimiento de aquellas actividades. Aquella persona que sale pues disfrazada de un personaje prehispánico o de un personaje colonial debe tener ciertas dotes histriónicas, por decirlo, o gustarle hacer ese tipo de cosas. Alguien que guíe tiene que tener conocimiento de guía. Alguien que le gusta enseñar música, como en el caso del proyecto de Chirley, debe saber tocar música. Entonces, debemos tener una organización
en todo ese aspecto para que podamos desarrollar nuestro proyecto de una mejor manera, ¿no? Debemos tener esos recursos adecuados para que el proyecto no se nos escape de la mano. Y justamente por eso debe tener una dirección específica, ¿no? Debe haber una dirección, es decir, una cabeza, un líder sobre todo, vamos a hablar también un poco de lo que es liderazgo, que lleve que ese equipo, esa organización se potencie en el transcurso del desarrollo de nuestros proyectos y actividades, ¿sí? No podemos caer pues en el desorden, no tenemos una organización y tenemos una dirección que nos tiene que llevar o nos orienta a conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Y tenemos que tener un control. Este control no en el sentido de controlar, sino un control en el sentido de saber articular, de saber cómo organizarnos nuestro proyecto. Un proyecto puede hacer una persona, sí, no puede liderar una persona, pero nos ha puesto que esa persona va a tener que recurrir a otros aliados para poder ejecutar actividades específicas. Y es ahí donde entra a tallar pues, estos niveles de control y de articulación. Y el otro componente que tiene claro, y lo mencioné anteriormente, es que todo proyecto o toda gestión cultural está orientada o tiene el espíritu y la naturaleza de generar este acceso a la cultura como derecho. Esto, digamos que es lo más esencial de lo que son los proyectos culturales a secas. Generar un acceso a la cultura como un derecho universal, como un derecho, entre otros, como los derechos civiles, políticos, económicos, entre otros, y sobre derechos también vamos a hablar en la siguiente sesión del taller. Pero eso debe quedar claro, estas ideas fuerzas, ¿no? ¿Qué es la gestión cultural? ¿Qué está enfocado a hacer? Y que tiene que partir de algo administrativo, por más que no queramos, porque por eso es gestión, pero también tiene que tener un espíritu que vincule a la cultura a lo que es cultura como derecho, ¿no? Ahora, pero la gestión cultural, y es aquí creo que acá no nos salvamos nadie, es interdisciplinario, ¿no? Hay una interdisciplinaridad dentro de la gestión cultural. Si bien, pues, en la actualidad hay algunas carreras de pregrado en algunas universidades que tienen la carrera de gestión cultural, generalmente la gestión cultural tiene que tener diversos componentes y generalmente se lleva en cursos de posgrado, ¿no? Cursos de gestión cultural o de gestión del patrimonio o similares, pero se vincula a diversas carreras, no solo a una. Acá pongo algunas cuantas, pueden haber muchas más, ¿no? Puede involucrar la arqueología, el turismo, la administración, las humanidades, psicología, comunicación, educación, antropología, sociología, economía, entre otras, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, esta interdisciplinaridad, ¿no? No tenemos que caer en el hecho de que porque solamente somos arqueólogos influyendo, ¿no? De repente que es un proyecto esté liderado por arqueólogos, nos tenemos que basar básicamente en arqueología, o lo mismo con los antropólogos, lo mismo con la psicología, las humanidades como la historia o la literatura. No solamente, sino que tenemos que tener todos los demás componentes, todas las demás miradas, porque de alguna otra manera eso es, digamos, lo que le da a la gestión cultural la potencia necesaria para generar estos cambios, para lograr sus objetivos, para desarrollar sus actividades, ¿no? Yo, por lo menos, no conozco organización o colectivo que un cambio esté liderado o que simplemente tenga una carrera como base. Generalmente son interdisciplinarios, multidisciplinarios, podría decirse también, y es ahí donde tenemos que tener presente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera tiene diversos componentes en la gestión. Vamos a verlos ya en las partes del proyecto, que necesariamente tenemos que saber de varias cosas, y eso es necesario, ¿no? Eso no es una limitante, sino debe ser algo que potencie nuestros mismos proyectos. ¿Cuáles son los elementos de la gestión cultural a grandes rasgos? Tenemos pues una misión, un diagnóstico, el diagnóstico siempre va a ser una fortaleza y lo veremos aterrizado ya en lo que son los proyectos, los objetivos, el potencial humano, que este término viene a reemplazar lo que es el recurso humano, ¿no? Porque el recurso en realidad es un término muy duro ya, más aún en el ámbito de la acción cultural, donde hablamos, tratamos y dialogamos con personas.
En este caso, el potencial humano es lo que nuestros aliados, nuestros colaboradores, nuestros amigos, este, nuestros integrantes de organización, entre otros términos que queramos usar, van a ser potencial humano. ¿Por qué? Porque también cada proyecto debe tener no solo esta vocación de servicio desde lo que sabes, sino desde lo que te gusta aprender. Es algo que se ha aprendido, es algo que no hay pues en ninguna organización cultural, por lo menos comunitaria, no está exenta de esta característica particular. Los otros sí son los recursos logísticos y económicos que debe tener toda gestión, las redes en sí, porque hay algo que descuidamos bastante en nuestros modos de gestionar la cultura, que necesitamos no solo del equipo que somos, sino de otros actores fuera de nuestro ámbito de acción, fuera de nuestra organización, y que también deben ser reconocidos, ¿no? Estos aliados estratégicos que nos permiten desarrollar las actividades, ¿no? Como digo, la cultura es tan compleja para gestionar que siempre vamos a necesitar de algún aliado que nos posibilite, nos facilite la actuación. Y la comunicación eh, es totalmente esencial porque si nos damos cuenta, los proyectos siempre son comunicativos, de alguna otra manera. El solo hecho de trabajar con otras personas y de cambiar en cierta medida las formas de pensar o de actuar de otras personas, este cambio de actitudes a otras personas, es muy comunicativo, ¿no? Eso también vamos a verlo ya aterrizado en lo que son los proyectos. ¿No? Hablábamos de liderazgo, ¿no? Y acá, dentro de lo que es la nueva forma de liderazgo, tenemos que tener niveles, existen niveles, se han identificado niveles, y que tenemos que construirlos, ¿no? Tenemos pues desde lo más básico, de lo que es el liderazgo centrado en uno mismo, denominado egocéntrico, hasta el liderazgo espiritual. que El centro de atención no solo es la organización, sino lo que hacemos. Y lo he puesto acá como ejemplo porque de alguna manera los proyectos culturales con enfoque comunitario es justo eso, servir al otro. Porque de alguna manera tendemos a cambiar situaciones que nos parecen que no son las adecuadas y tenemos a los proyectos como un medio eficaz para ello, para contribuir a ello. Por eso, dentro de esto, uno de los liderazgos fundamentales es el liderazgo creativo. El liderazgo creativo que nos ayuda a trabajar tanto hacia afuera como hacia adentro. Tener esa mirada dual para poder ver cómo van nuestros proyectos desde las dinámicas de nuestro propio proyecto, valga la redundancia, hasta cómo ese está incidiendo en la comunidad. Tenemos liderazgo reactivo, tenemos liderazgo integral, también intermedios, pero acá, digamos, si bien tenemos un nivel superior, que es el liderazgo espiritual, que sería lo ideal, generalmente para nuestros proyectos, un liderazgo creativo va a ser de suma importancia porque va a ser este equilibrio perfecto entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos, ¿no? Y es ahí, pues, yendo de un lado hacia otro, que tenemos un líder anfitrión que se encarga, pues, desde ese ámbito de acompañamiento, poder desarrollar todo lo que queremos por otro lado tenemos un liderazgo heroico, ¿no? Que significa, que básicamente es que alguien se inmola, ¿no? Por el resto. En realidad lo que buscamos es este líder anfitrión donde convergen todas las formas posibles de organización para sacar adelante sus procesos. Este tema de liderazgo va a ser importante dentro de los proyectos culturales, por eso le hemos decidido ponerlo en esta lámina en específico. Como vemos, cada parte de liderazgo tiene pues cuatro componentes que debemos tener en cuenta. Como en este caso, el líder tiene que afrontar estas cuatro dimensiones, ¿no? Por un lado, el individual interno, que es propio de él y que está dentro de él, a lo individual externo, que es cómo se relaciona el líder con los otros. Después entra lo que es lo colectivo externo, que es ya la relación con dentro de su proyecto, de su relación, de su colectivo hacia afuera, y también cómo se lleva con él mismo como líder dentro de su colectivo.
Estas son las 4 dimensiones que debe afrontar el líder y estos son los niveles de liderazgo que debemos tener en cuenta. Y por eso, ¿qué entendemos por una gestión adecuada? Que tenga pues un conocimiento e información sobre el ámbito. Por eso veíamos pues desde este liderazgo esta mirada no solo interna, sino de lo personal y lo colectivo hacia afuera, esa mirada externa, tener relaciones fluidas y centradas en potenciar competencia de cada integrante y reconocer la condición humana de cada uno de ellos. Tenemos pues esa forma de ver hacia adentro en este caso, ¿no? Las relaciones con nuestros colaboradores, integrantes, nuestros pares. De ahí la planificación de acciones, programas y proyectos para el cumplimiento de objetivos y misión, la definición clara de responsabilidades de cada integrante, equipos y tiempos para cumplirlas, la viabilidad financiera y temporal de programas y proyectos, la seducción de agentes internos y externos, y la construcción de imagen de autoridad y legitimidad. Esto último es de manera valiosa porque algo que se descuida mucho dentro de las iniciativas o proyectos culturales es cuán legítimo es nuestro proyecto, nuestra iniciativa hacia la comunidad o barrio donde estemos interviniendo, ¿no? Es muy importante saber cuán legítimos somos, porque de esa legitimidad también va a depender mucho nuestro éxito. Entonces, ahí también vemos esta figura de colectivo hacia afuera, hacia lo externo. Tenemos que generar esta suficiente confianza, podría decirse, para que también el proyecto funcione. Dentro de lo que es la viabilidad financiera y temporal de programas y proyectos, es de suma importancia porque nos permite la sostenibilidad de los proyectos. Y no solo eso, sino ya yendo un poco más lejos, y es algo importante dentro de lo que es este taller, es que de repente las propuestas que tengan también puedan optar a financiamientos. No es el espíritu comunitario en sí, pensar en primer lugar en el financiamiento, pero sí de manera ordenada poder acceder a ello para que esto sirva a la ejecución del proyecto va a ser fundamental, ¿no? Es por eso que dentro de una gestión hemos visto colocar cada uno de estos puntos que nos van a servir de alguna otra manera a esta sostenibilidad del proyecto y sobre todo al éxito que queremos lograr, ¿no? Son estas cosas dentro de lo que es propio de administrativo, de gestión, de liderazgo, que nos puede ayudar a ejecutar mejor nuestros proyectos y que muchas veces se pasa por alto porque se entiende lo cultural básicamente como la actividad. Pero como vemos, hay un tema de planificación muy fuerte detrás que es importante decir, que es importante mencionar y presentar para que lo tengan muy en cuenta. Y ahora, desde esto, ¿cuál es el impacto de la gestión cultural? Y es ahí donde retomamos este hecho de cuál es la esencia de los proyectos culturales con enfoque comunitario que tenga incidencia. Incidencia dentro de la comunidad atacando problemas puntuales como el hecho de que no haya reconocimiento a varios músicos, por ejemplo, o que se esté perdiendo una lengua. Son problemas concretos que nosotros visibilizamos, como la pérdida de identidad comunitaria en un barrio, y que de alguna manera queremos cambiar. Y no solo eso, sino como hemos visto en estos ámbitos de acción, dentro de lo que son los puntos de cultura, también puede ir el tema de igualdad de género, del propio trabajo, construcción de ciudades sostenibles, resilientes, ¿no? Muchas organizaciones, por lo menos, dentro de lo que son puntos de cultura, justamente trabajan en barrios para hacer una reducción o, digamos, prevenir la inseguridad, ¿no? Porque se entiende, han entendido desde el programa Puntos de Cultura que, y también desde la estrategia multisectorial de lo seguro que se han juntado estos dos mecanismos que a través de la cultura pues, el barrio puede cambiar, no solo recuperar espacios públicos, por un lado, sino también desarrollar talleres con jóvenes para alejarlos de actividades delictivas, ¿no? Entonces, ahí vemos que la cultura, como tal, desde sus diversas subsectores y materias, nos sirve de alguna manera para desarrollar proyectos que ataquen diversos problemas, ¿no? La reducción de las desigualdades, por ejemplo, la igualdad de género, también desde esta, igual que Orquesta en el Barrio, también había
otro mecanismo, otro proyecto llamada Hazlo Extra, que se basaba en que mujeres que habían tenido problemas de violencia familiar podrían salir adelante con la ejecución de microdocumentales, ¿no? Entonces ahí atacaba el tema de igualdad de género porque quería empoderar a las mujeres desde esta producción audiovisual. El tema de salud y bienestar, bueno, es harto conocido que el desarrollo o la disfruta, mejor dicho, de actividades artísticas nos ayuda a vivir mejor. Sobre todo, se quedó demostrado en época de pospandemia, donde el encierro obligatorio llevó a muchas tensiones dentro de grupos familiares, ¿no? Y una salida eficaz fue, pues, la cultura y el arte. El fin de la pobreza se vincula al trabajo decente en la medida que también podemos hacer proyectos que deriven en generar recursos, ¿no? Adicionales a los que tradicionalmente se tienen, ¿no? Porque muchas veces estos activos que mencionábamos en láminas anteriores parecen que quedan como cosas de tradición, ¿no? Muchas veces, ¿no? Puedes ir a un pueblo, la sierra o una comunidad urbana, ya hay personas que saben hacer bellas artesanías, pero por un X motivos no generan recursos con ello, a pesar de lo que podrían generar. Es ahí donde también pues entran productos que pueden potenciar esto y que pueden desarrollar una mejor calidad de vida desde el ámbito económico. La producción y consumo responsables, más o menos lo que nos decía Omar, el tema del medio ambiente, ¿no? Y el tema de concientizar desde la cultura, desde el patrimonio cultural y natural, para hacer un cambio en los paradigmas, en los formas de pensar de las personas sobre el cuidado del mismo. Paz y justicia e instituciones sólidas en la medida que se fortalece una identidad dentro de un barrio y por lo tanto pues genera paz, ¿no? Al igual también con los proyectos de barrio seguro y puntos de cultura. Esto en general es lo que, digamos, es el impacto de la cultura. Es decir, no ver la cultura como algo recreativo, como tradicionalmente se veía, sino que tiene una incidencia muy fuerte en diversos ámbitos, y por eso he puesto acá algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que se vinculan de una u otra manera, directa e indirectamente, a lo que es una buena gestión cultural y este, de base o con enfoque comunitario. Sí, respecto a este último tema que habló hace un momento sobre la construcción, la importancia de la construcción de una imagen, ¿no? Eh, digamos, de autoridad y que dé pues legitimidad para desarrollar ese tipo de proyectos. Eh, si podría extenderse un poco más, ¿no? Para que me quede un poquito más clara la idea, por favor. Gracias. Sí, claro. En realidad, el tema, lo que pasa es que muchos de los proyectos son de largo plazo, ¿no? Y el tema de legitimidad viene de cómo la otra parte, en este caso la comunidad donde intervienes, puede asumir tu proyecto. Porque ahí entra un tema de lo que es componentes de gestión. Puede ser un tema de gestión operativa, o la gestión operativa todos la tenemos. La gestión operativa básicamente es lo que hacemos, ¿no? El proyecto en sí. Y por otro lado tenemos la gestión política, que es justamente esta relación con otros actores. Nosotros siempre vamos a intervenir dentro de un territorio, dentro de un barrio, de un vecindario, de una comunidad, puede ser incluso una comunidad campesina, una comunidad indígena, pero si esta comunidad no acepta el proyecto, lamentablemente el proyecto puede fracasar. Entonces, eso de ahí es la legitimidad que tiene. ¿Cómo se alcanza esa legitimidad? Se alcanza a partir de cómo generamos esta gestión política, es decir, las buenas relaciones, y por otro lado, ya aterrizando más en lo que va a ser la ejecución del proyecto, en el diagnóstico preciso que hagamos de la problemática, de lo que tengamos que atacar, ¿no? Si logramos eso de manera participativa, por supuesto, porque el tema comunitario también tiene que ver mucho con lo participativo, podemos llegar a que nuestros proyectos, nuestras iniciativas cobren fuerza, ¿no? ¿Qué pasaría, pues, si tú armas el proyecto, armamos un proyecto, y cuando lo presentamos a la comunidad no lo aceptan o solamente van, pues, 3, 4 personas, ¿no? Entonces, ahí falla algo. Y eso, para que no falle, es que tenemos que tener claro la legitimidad. Y la legitimidad se define como es que tienes ascendencia sobre el otro. ¿Cómo tu proyecto puede tener
cierta viabilidad o cierto conocimiento o generar determinada confianza en el otro para que lo pueda aceptar. Y como te digo, por un lado tiene que ver este componente político muy fuerte, esta forma como te relacionas, porque nada ganas armando un proyecto muy concreto, con objetivos claros, si al final pues esa relación con la comunidad no es tan fuerte. Y como te digo, en ello también tiene que radicar la elaboración de un diagnóstico preciso de manera participativa, con involucramiento de los actores a los que tú quieres llegar, a la comunidad a la que tú quieres llegar, para de esa manera pues ellos se sientan parte del proceso. Una vez que se sientan parte del proceso, podemos decir que tu proyecto es legítimo para ellos. Esa es la legitimidad también viene desde quien lo ejecuta, ¿no? Pero en el caso comunitario, la legitimidad viene justamente desde abajo, ¿no? Desde que ellos se sientan parte del proyecto. Muchos de estos proyectos comunitarios es porque la misma comunidad quiere generar un cambio en sí misma, ¿no? Entonces nosotros nos referimos a aquellos que ejecutamos en facilitadores de ese proceso. Eso es lo legítimo dentro de los proyectos. Bueno, vamos a seguir con la sesión. Ahora tenemos lo que son el proyecto subpartes, que es un proyecto de manera general, es un conjunto de actividades, ¿no? Interrelacionadas y coordinadas. Básicamente es eso, ¿no? Pero que tienen un fin en particular, que quieren lograr un objetivo, ¿no? Dentro de determinados límites. Hay que ver, pues, si bien en nuestro país, sobre todo, los proyectos son de larga duración, el proyecto en concreto tiene una duración determinada. ¿Por qué? Porque como tiene objetivos claros, tiene un objetivo concreto, como la recuperación de la lengua bora, por ejemplo, en el momento que esto comienza a darse, el proyecto debe dejar de existir. Por eso también tiene que tener una planificación y tiene un lapso de ejecución, ¿no? Eh, Eso es concreto el proyecto, y el proyecto nos sirve para orientar nuestras acciones, optimizar los recursos y evitar los riesgos y potenciales perspectivas de largo plazo, ¿no? El proyecto nos sirve para empujar procesos que de alguna u otra manera nos permitan contribuir a determinados objetivos, a determinados cambios, ¿no? Eso es un proyecto de manera general, ¿no? Eh, es como una hoja de ruta, podría decirse, que nos lleva a que nuestras actividades tengan un plan específico, algo concreto, un cronograma, un presupuesto, un plan de acción, que nos lleve a alcanzar nuestros objetivos. Por eso orienta acciones, ¿no? Y también reitero, como dije hace un momento, el proyecto debe ser lo más concreto posible, pero también lo más flexible posible, en la medida de que al trabajar con personas, muchas de las actividades pueden variar, ¿no? Pero lo que no debe variar es la consecución de los objetivos, ¿no? Y la variación de esas actividades tampoco debe ser muy drástica. Por ejemplo, si tenemos planificado hacer 10 o más talleres durante un año de lectura, de mediación lectora, o de taller para aprender a tocar instrumentos, ¿no? De repente puede haber problemas en el camino, ¿no? De repente, no sé, más concreto que se me ocurra, pues es una pandemia, ¿no? Que hay que ser lo más flexible posible para poder hacerlo de otra manera, de manera virtual, por ejemplo, ¿no? O cambiar las fechas o adecuarlas de acuerdo a las necesidades. Entonces, a eso me refiero que debe ser lo más flexible posible para poder desarrollar. Entonces, por eso el proyecto, si ustedes lo diseñan, tiene que tener también esa perspectiva, ¿no? Debe tener objetivos claros, pero también debe tener esa flexibilidad para alcanzarlos. Y, por supuesto, es algo que también es súper importante, es la perspectiva de largo plazo. Esto es sumamente importante porque esto es lo que nos diferencia muchas veces de proyectos grandes, de programas grandes, podría decirse desde el Estado, ¿no? Porque muchas veces el Estado, por el mismo alcance que tiene y los propios recursos, me refiero al tema cultura básicamente, lo que hace es llevar actividades dispersas en diversos territorios que al final no alcanzan incidencia. Por eso, el tema del taller en sí y de sus iniciativas que van teniendo es que ustedes aterrizan en territorios completos y por eso pueden tener una mirada de largo plazo, una perspectiva de largo plazo
porque de esa manera pueden hacer ese cambio que ustedes están buscando, ¿no? No simplemente es hacer un taller o dos talleres y de ahí ya dices, ya cumplí porque ya hice mi proyecto de hacer dos talleres. No, tu proyecto no es hacer un taller, tu proyecto es hacer un cambio. Y ese cambio, si puedes ejecutar en los talleres, genial, pero seguramente va a tener una perspectiva de más largo plazo, más talleres, otras actividades adicionales. Como decía el ejemplo de la lengua bora, él hablaba no solo de medición lectora, de actividades artísticas, canto de repente, todo eso debe estar incluido dentro del paquete para generar esto. Y eso es de largo plazo. Esto creo que ya muchos han conocido también, el tema de lo que es el ciclo de proyectos en general. Hay muchos esquemas sobre esto. Yo he tratado de reducirlo a cuatro pasos generales, ¿no? La investigación e identificación de lo que es el proyecto. La identificación, investigación se refiere sobre todo a cómo vamos a ir conociendo el territorio, los problemas, el entorno, ¿no? A los actores, para poder generar lo que va a ser posteriormente el diseño del proyecto, ¿no? Esto es fundamental porque tradicionalmente se partía del diseño, ¿no? Porque nos creíamos que nosotros podíamos saber ya desde nuestra perspectiva profesional, por decir algo, saber la problemática de determinada comunidad. En este caso no, en este caso tenemos que trabajar en el terreno, hacer una investigación de campo previa. Muchos de los proyectos que conozco, si bien no tienen en estricto este componente, es porque muchos atacan realidades que conocen, porque son vecinos de las comunidades, ¿no? El caso de Huaycán Cultural, el caso de Codepagma, el caso de Arte Pugyay, son vecinos del entorno, ¿no? Y conocen las problemáticas. Y es ahí donde comienzan a armar sus proyectos para poder hacer este cambio de actitudes, esta transformación, o básicamente esta mejora de la calidad de vida de sus comunidades, ¿no? Y es ahí también donde entra mucho este espíritu de lo comunitario, porque de alguna otra manera cohesionan comunidad de esa manera. Entonces, en esos casos particulares, no solo es el proyecto en sí, sino las dinámicas de gestión que ellos tienen que provocan también el cambio, ¿no? Entonces, pero como digo, esto es fundamental, ¿no? Conocer el territorio, el terreno, donde vamos a hacer, porque nosotros no podemos llegar a un territorio y vender un proyecto, entre comillas, sin que éste se asocia a las problemáticas que existen, sea del agrado, o esté acorde a las necesidades del territorio. Y es ahí donde entra pues esto de la legitimidad, como mencionaba, ¿no? Y que es tan importante porque eso también es un componente esencial dentro de nuestros proyectos. De ahí viene pues lo que es el diseño y la definición del proyecto, que es básicamente la construcción del mismo, ¿no? Este esquema de trabajo, estos componentes, desde el propio diagnóstico que tiene que ir, ¿no? Los objetivos, también ¿no? El público objetivo, ¿no? O el público beneficiario, sea el término que utilicemos, el presupuesto, el cronograma de actividades, todo eso es el diseño y es lo que vamos a ver ya en concreto en la siguiente sesión. Y de ahí pues la producción y ejecución a partir del plan, el diseño que hemos desarrollado para que podamos concretizar nuestras actividades y llevarlas pues por buen camino, ¿no? Este es básicamente lo que lo vemos siempre, ¿no? Las actividades culturales, los talleres, las conferencias, entre otros, ¿no? Y por último, que siempre es importante, la evaluación y seguimiento. ¿Por qué? Porque dentro del diseño también debe haber indicadores de resultados, ¿no? Estos indicadores de resultados nos va a permitir medir si lo que nosotros hacemos ha ha sido correcto, ha logrado lo que esperábamos. Y en la etapa de evaluación es lo que va a demandar pues esta revisión si en verdad hemos conseguido estos cambios, ¿no? También implica un componente de diagnóstico para ver cómo ha surgido el cambio en la realidad que hemos buscado transformar. Y el seguimiento también es importante, y el seguimiento
va en cada una de las etapas, ¿no? O sea, va como que permanentemente, ¿no? Y la evaluación hasta el final y el seguimiento nos ayuda, pues, a determinar cómo está yendo nuestro proyecto en cada una de las otras 3 etapas del ciclo. ¿Qué es a considerar? Ya entrando a lo cultural o al proyecto cultural, es diseñar un proyecto implica un proceso de reflexión, investigación y compenetración con la realidad de la comunidad a la que pertenece. Esto es de suma importancia y nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Muchas veces caemos en cuenta que mientras vamos investigando, vamos creyendo saber ya la realidad en absoluto cuando todavía no es así y tampoco al tener proyecto lo será, ¿no? Sino que simplemente es una aproximación que nosotros tenemos y que nos va a ayudar a que nuestro proyecto prospere, tome cuerpo, tome fuerza, ¿no? Y que de alguna otra manera va a llevarnos a la consecución del mismo. Entonces no hay que perder esta mirada, porque al fin y al cabo, cuando diseñamos un proyecto, estamos pensando en quiénes van a participar, en quiénes se van a beneficiar. Y eso es lo esencial acá. Y vemos pues lo que decía, ¿no? Lo que me había tenido un poco es la investigación, la identificación, que es una fase, ¿no? Del tema de la gestión del proyecto y que tiene como finalidad saber, pues, ¿no? ¿Qué sucede, a quién le sucede, por qué sucede y cómo se va a solucionar, ¿no? De manera general. Supone que tener una idea en concreto de lo que vamos a hacer, porque vamos a ver más adelante, la idea del proyecto que disfrutemos va a partir de una problemática, de una realidad. No simplemente porque, digamos, a mí se me ocurre hacer un proyecto de presentación de títeres y yo llevo el proyecto. ¿Les puede gustar a la gente? Sí les puede gustar, pero ¿cuánto ha incidido en la comunidad, en los niños, esa actividad, ¿no? En ninguna, porque aparte de eso, de repente simplemente hacemos la actividad y nos vamos y nos volvemos. Eso de ahí, pues, no es netamente un proyecto cultural, comunitario, ¿no? Porque nosotros debemos saber lo que tenemos como organización, como territorio, para recién poder pensar, ¿no? Podemos tener en mente, ¿no? Un proyecto, sí, que los interés, pero poder transformar eso, porque eso es un activo cultural nuestro, poder llevarlo a otro nivel en el sentido de que incida en problemáticas reales. Por eso es muy importante. Y no solo eso, por ejemplo, ¿no? Eh, esa obra de teatro puede ser concebida, o sea, yo sé hacer teatro, por ejemplo, ¿no? Digamos, un ejemplo concreto. Y yo quiero hacer una obra de teatro, ¿la puedo hacer? Sí, pero de repente en la obra de teatro la puedo hacer incorporando elementos de localidad, la historia de fundación del barrio, o de repente la fiesta del barrio, y convertirla en una obra de teatro para que tenga mayor relevancia. Entonces ahí tenemos en cuenta las problemáticas, potencialidades y realidades que debemos concebir como proyecto, ¿no? Ahí, por ejemplo, el amigo que hablaba de lengua Bora, por nuevamente mencionarlo, de repente él va a partir del conocimiento va a tener lo que él puede llevar, que son la mediación lectora, pero va a tener que incorporar esos elementos para que haya este clic con la comunidad, ¿no? Y ahora sí, que es el proyecto cultural, lo que nos dice Rossello, que es una secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos encaminadas a lograr unos objetivos en unas determinadas condiciones, ¿no? Es básicamente una definición central. Rossello es uno de los autores que más se utiliza para el tema de proyectos culturales, pero que también menciona pues que el proyecto no es algo, un instrumento duro, ¿no? Una fórmula exacta, sino es una orientación, una herramienta que nos sirva para ejecutar nuestro proyecto. Vemos que la definición de proyecto cultural no es muy ajena a lo que es un proyecto digamos, en concreto, ¿no? Tiene las mismas definiciones, los mismos elementos, tareas, así, actividades, en otros recursos, encaminadas siempre al logro de objetivos concretos. Entonces, como vemos, el tema de proyecto siempre tiene unas características específicas, ¿no? Siempre va a tener estos componentes y siempre va a determinar el logro de objetivos. El tema de qué objetivos logremos ya es un tema netamente
de lo que queramos y lo que va a ser el tema del taller. Ahora, también hay que diferenciar porque a veces también se ha notado que muchos confundimos entre tres conceptos básicos. Ya hemos hablado de proyectos hasta el hartazgo del día de hoy, pero los programas, también se habla de programas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un proyecto? El programa es un conjunto de proyectos. Es un esquema que nos orienta, pues, que tiene una finalidad más grande y que nos lleva a aterrizarlo en pequeños proyectos. Por ejemplo, ¿no? Un programa sería, en el caso cultural, la promoción del uso social y accesibilidad al patrimonio cultural eh, de los limeños, ¿no? Entonces, y ellos pueden incorporarse al proyecto de igualdad cultural llamado Un Domingo en la Huaca. En el caso de la lengua bora, pues es un proyecto de recuperación de lenguas indígenas en la Amazonía peruana a partir de actividades culturales artísticas. Ese es un programa y los terrenos son un específico en educación de la lengua bora. Entonces, vemos la diferencia entre programa y proyecto. Y el plan ya es algo de alcance más general, ¿no? Con finalidades más amplias. Un plan nacional, ¿no? De revalorización de la identidad indígena. Y ahí entra el tema de recuperación de lenguas indígenas. Un plan nacional para eh, acceso a sitios arqueológicos. Entraría pues el programa y el proyecto Huaycán Cultural. Entonces vemos que no todos son planes, no todos son programas, no todos son proyectos y debemos diferenciarlos para también llevar nuestro alcance, porque eso es importante, ¿no? Pero se nos facilita en el tema comunitario porque son cosas muy concretas que hay que hacer, lo que podemos realizar. Generalmente cuando se habla de proyectos sociales más amplios o culturales más amplios, muchas veces caemos en cuenta y terminamos diseñando programas o intentando diseñar programas y no proyectos, ¿no? Y en casos más ambiciosos, pues el tema de planes. Pero hay que tener clara esta definición porque incluso nosotros podemos aliarnos con otras organizaciones y armar programas. Ahora, para un proyecto cultural, lo más clásico es el método de las preguntas, que seguro los han visto. Yo lo he visto innumerables veces, ¿no? El tema del qué, por qué, para quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto, ¿no? Que habla pues de lo que se quiere hacer, la justificación, la finalidad, la organización que ejecuta, el público, las estrategias de lo que se va a hacer, el tiempo, el lugar, la gestión de los recursos y el presupuesto. Esto es clásico, pero ¿cuál es la limitante de esto? Que generalmente la pregunta nos la hacemos a nosotros, quienes ejecutamos un proyecto. Ese es el limitante en caso de proyectos que de alguna manera quieren ser comunitarios, ¿no? Estas preguntas podemos hacer nosotros mismos y desarrollarlas, ¿no? Pero no necesariamente aterrizan en algo comunitario. Para eso necesitamos otras estrategias, otras herramientas adicionales. Esto puede servirnos para iniciar nuestra idea, ¿no? Pero no necesariamente nos va a servir para que tenga ese componente de cambio que vamos a buscar en los proyectos comunitarios. Ahora, el enfoque comunitario, del cual vamos a hablar en la siguiente sesión, tiene que ver principalmente con esta participación de actores que buscan generar un cambio o dar solución a una necesidad dentro del territorio. Eso es lo que se llama comunitario y es lo que queremos hacer con este taller y con los proyectos que puedan surgir, ¿no? No simplemente detenernos en quiero hacer un festival de cine, sino por qué quiero hacer ese festival de cine, o por qué quiero hacer un festival de cine comunitario, ¿no? El grupo Chá, que es uno de los más conocidos, pues realiza mucho este tema de proyectos con incidencia social, comunitaria, desde lo audiovisual, ¿no? Revalorizando tanto producciones no muy conocidas, producidas por ellos mismos o otros autores, eh, también llevando un mensaje social desde lo visual, ¿no? Desde el contenido que ellos proyectan. Y así como a ellos también hay diversos microcines que son otros proyectos más locales, más aterrizados, que buscan eso, ¿no? Buscan, en este caso, en algunos casos, llevar desde la proyección de cine
y un momento de distracción continuo en zonas empobrecidas, en zonas un poco de tensión, podría decirse, ¿no? En otros casos también de esos contenidos con mucho contenido vinculado a lo social, poder decir, pues, a este cambio de actitudes, a, a estos mensajes finales que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra sociedad. Y esos microcines están en diversas partes del Perú, por ejemplo. Y esas cosas son las que diferencian, pues, simplemente la proyección del cine de un cine con contenido, podría decirse. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Y es justamente la esencia del proyecto, buscar una problemática para lograr una finalidad, ¿no? Por ejemplo, la problemática es una necesidad no cubierta, una situación que afecta a un grupo de personas, y nuestra finalidad sería buscar generar impacto positivo y transformador de esa comunidad, ¿no? De esa necesidad. Cubrir esa necesidad en parte, ¿no? También hay que tener presente que los proyectos no van a resolver, ningún proyecto en el mundo va a resolver la necesidad por completo, ¿no? Los proyectos están concebidos para contribuir al, eh, a la solución de esas necesidades, de esas problemáticas. Por eso también nuestros proyectos no pueden ser tan ambiciosos de solucionar el, los temas que buscamos trabajar, sino que también deben tener esa realidad, ¿no? Esa conciencia de que son sobre todo contribuciones. Por ejemplo, un ejemplo de problemática de pérdida de cohesión social y espacio de convivencia dentro de la comunidad, sobre todo entre los más jóvenes, y una finalidad, promover espacios de encuentro para reforzar la convivencia de la comunidad a través del cine, lo que mencionaba. Tenemos una problemática, tenemos una finalidad, un objetivo, pero como vemos, vamos a contribuir, ¿no? Porque de repente pueden haber otros proyectos, otras iniciativas, otras actividades que de alguna u otra manera también ataquen la pérdida de la cohesión social y espacio de convivencia en esta comunidad ficticia. ¿Cómo vamos a lograr eso? La problemática, tenemos una herramienta que es el árbol de problemas y la finalidad, para ello vamos a tener que construir una matriz de marco lógico. Ahí vamos a mezclar un poco las metodologías, ¿no? No solo cultural, que es básicamente lo que mencionaba, el tema de las preguntas, que es lo tradicional, sino esta metodología más orientada a lo social. Porque si tú estás buscando un cambio desde la cultura, estás generando un cambio social. Y es por eso que vamos a tener que recurrir a estrategias o herramientas desde lo que son los proyectos sociales, como el árbol de problemas y la matriz del marco lógico, que veremos en las siguientes sesiones. Y ahora vamos a ya ir cerrando esta sesión con lo que son, pues, la diferencia entre lo tradicional y comunitario entre los proyectos, ¿no? El proyecto cultural tradicional buscaba, pues, idea del proyecto, sustento, tengo que sustentar por qué quiero hacer este proyecto, hago mi plan de producción, la ejecución y la evaluación. En este caso no había mayor vinculación o nexo o relación con el público, en este caso con la comunidad donde vamos a intervenir. En el caso de lo comunitario, tiene otras características, ¿no? Si bien tenemos una idea de qué ejecutar, esto debe partir, ¿no? O debe, en todo caso, reforzarse con la elaboración de un diagnóstico participativo. Y también algo muy importante que se tiene que tener en cuenta es un autoanálisis o un diagnóstico de organización o propia iniciativa que va a ejecutar caso de nosotros mismos, ¿no? Ahora aprovecho para decir que parte de la evaluación final del taller no solo es la asistencia, como decía Gerardo, sino también va a ser un trabajo práctico, ¿sí? Trabajo sencillo en realidad que debe sentar algunas bases para de repente ustedes puedan aterrizar mejor sus proyectos culturales, ¿no? Para ello, en el grupo de WhatsApp también vamos a mencionarlo, va a ser necesario que se formen grupos de hasta 5 personas. Somos bastantes, he visto. Me alegro porque se ve que hay bastante interés por este tipo de temas, pero sí es necesario que formen grupos. Hay algunos que han entrado ya en grupos, me mencionan,
no es decir, que equipos de trabajo que han entrado que pueden formar su grupo eh, tranquilamente, pero hay otros que sí necesariamente van a tener que formar, ¿no? Van a tener que comunicarse con los demás miembros del grupo de WhatsApp por interno o también mencionar ahí si quieren formar el grupo para que también puedan plantear sus propuestas de proyecto, ¿no? Como digo, va a ser un esquema sencillo, no tiene que ser muy elaborado, no tiene mucho tiempo en realidad, pero sí debe tener, digamos, algunos elementos esenciales que estamos mencionando o veremos a lo largo del taller. Entonces, ahí entra el tema de autoanálisis, la organización, es decir, qué es lo que tenemos para hacer el proyecto. De ahí recién vamos a diseñar el proyecto, porque, o sea, no solo nos basta con el diagnóstico, no solo nos basta con saber qué es la necesidad, ¿no? Sino qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y también ese diagnóstico también hay un tema de con quién me voy a aliar, ¿no? Para poder ejecutarlo. Si es que conozco ya enteramente el territorio, conoceré también qué actores pueden ayudarnos a desarrollarlo. Y es ahí donde entra el diseño, que es lo que ya profundizaremos necesariamente en las siguientes sesiones, específicamente en la tercera y cuarta sesión. Ahí viene la ejecución o producción del mismo y nuevamente la evaluación, ¿no? Y en el diagnóstico hay algunos temas que van a ser necesarios para poder concentrarnos en lo que son nuestros objetivos, ¿no? Como la investigación del ámbito de acción, es decir, dónde vamos a desarrollarlo, con quiénes vamos a desarrollarlo, y también un análisis de lo que se denomina entramado socioinstitucional, que no es otra cosa que ver con qué actores podemos juntarnos para que nuestro proyecto sea mejor, no sea más potente. Eso se refiere, ¿no? Nuestros aliados estratégicos. Y también, pues, la identificación de problemas, no solo los problemas, sino también oportunidades, potencialidades o los activos culturales, en este caso, que nos van a ayudar a que nuestros proyectos tengan ese componente cultural y que puedan desarrollarse de una manera comunitaria. Eso va a ser importante dentro de nuestros proyectos que presentemos, nuestro bosquejo de proyectos. Ahora, eh, por ejemplo, acá quería también interactuar con ustedes. Ya casi estamos cerrando la sesión. Pasamos ya a las preguntas. Por ejemplo, los proyectos tradicionales de cultura y los proyectos culturales comunitarios, ¿no? Por ejemplo, es difundir el patrimonio prehispánico en la ciudad de Lima a través de promoción de las rocas existentes, ¿no? Ahí la idea es, ¿qué cosa podría aterrizar en algo comunitario? Porque esto más parece un programa, no ni siquiera un proyecto, pero bueno, lo pongo como ejemplo y qué cosa en realidad podría ser comunitario, ¿no? Porque según lo que está definido ahí, parecería más un proyecto orientado al patrimonio en sí, ¿no? Pero lo comunitario, como menciono, tiene que ver con problemas concretos de la comunidad, con necesidades concretas de un espacio determinado. Ahí tenemos presentación de títeres sobre el cuidado del medio ambiente, pero a mí me parece 2 años. Ahí, ¿cuál sería lo comunitario? Y festival de danza, música y narrativa peruana en el marco del mes de la cultura peruana. Entonces, ¿qué sería ahí cómo podríamos utilizar en lo comunitario? No sé si también ahí dejo el micrófono abierto para que más o menos me den ideas o compartan ideas sobre qué podría ser lo comunitario en estos proyectos culturales tradicionales, ¿no? Bueno, por mientras voy respondiendo a Alejandra, ¿qué lectura recomienda? La lectura más práctica es la propia Rossello. Rossello menciona definiciones muy prácticas sobre lo que es un plan, un proyecto y un programa, ¿no? Hay lecturas más complejas de la CEPAL, por ejemplo, sobre esto, pero yo creo que por ahora no, con Rossello podemos llevarnos bien. Sí. A ver, Berenice mencionaba el caso de las huacas, no sé si quieras mencionar algo. Ya, en el caso de las huacas podría ser trabajar con los vecinos aledaños en la huaca mediante recorridos, conferencias o talleres con niños referidos a la historia, cerámica, maquetas. Sí, bueno, esas son actividades del proyecto, pero de repente algo más comunitario ataque a algún factor de la propia comunidad. Por ejemplo, ¿no? Ya para ir viendo el primero. Bueno, pero antes está ahí 2 manos levantadas. Adelante, Emanuel, primero. Hola, Ever. Sí, se me ocurría que para el segundo caso, que es presentación de títeres, podría darse esta perspectiva participativa, digamos, consultando o haciendo como que un focus group con niños, niñas, niños menores de 10 años, ¿no?
y recoger sus ideas, aportes acerca de qué historias se pueden contar eh, para plasmarlo en las actividades, ¿no? Así como también a adultos mayores, padres de familia que puedan también enviar sus aportes, ¿no? Por más que esté enfocado en niños, me parecería que también sería un aporte importante ver la perspectiva de otro público, ¿no? Pero bueno, se me ocurría eso. No, genial. No, sí, sí, está bien. Es un componente, el participativo es fundamental, ¿no? Como decía en el tema comunitario. Pero también hay que, justo en esas focus group también saldrían qué temas problemáticos habría, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? El tema de invasiones, ¿no? O sea, de invasiones de terrenos, entre espacios de medio ambiente, como las lomas. Entonces, atacar eso también, ese cambio de actitudes también sería válido. Eh, Ahí justo para terminar con Berenice, ahorita ya, sí, Berenice, en el caso de las vacas, sí, son las actividades las que mencionas, pero además también tendríamos que ver en determinado territorio qué problema existe. Por ejemplo, yo te digo un caso en Chimbote, en la Huaca San Pedro, que es la más conocida en Chimbote. El barrio de San Pedro era un barrio donde había un barrio seguro, valga la redundancia, del Ministerio del Interior, porque era una zona conocida como peligrosa, ¿no? Entonces, y ahí había una huaca, y la huaca también, por supuesto, era un espacio inseguro. Entonces, ahí lo que podría hacer es cómo contrarrestar, a partir de estas actividades que dices, esa inseguridad, la prevención, ¿no? A partir de la activación del patrimonio arqueológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos un problema concreto de la comunidad que puede ser gestionada, atacada, podría decirse, solucionada en parte, contribuyendo a partir de un proyecto en tema de sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podría hacerse ahí. De ahí, bueno, de ahí también está, ahora le damos pase a Miriam. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Eder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre el tema de las huacas, ¿se escucha bien? Sí, sí, Miriam, te escuchamos bien. Ah, ya, perfecto. Sobre el tema de las huacas, si estamos pensando en un proyecto cultural comunitario para poder involucrar a la población, sería costumbres ancestrales, que es algo que siempre jala bastante público y a la vez podría concientizarse sobre el valor de nuestro patrimonio arqueológico, sobre la historia para que no lo deterioren. Es lo que sí siempre, bueno, en lo que he podido apreciar tanto en mi distrito como en otros, que es donde más atrae al público. En cuanto a los títeres, también, no solamente es a niños, llama la atención al público en general y es un medio en donde los niños pueden también transmitir a sus padres un poco más de la historia, el cuidado del medio ambiente, el no arrojo de basura, etcétera, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias, Miriam. Sí, ahí, por ejemplo, miren, el caso de lo que menciona es un tema recurrente, en el tema de la afectación al patrimonio arqueológico. Entonces, ahí hay un problema porque el patrimonio se deteriora y se deteriora pues también la calidad de vida de la comunidad, ¿no? Y ahí entra un problema comunitario, ¿no? Un problema de comunidad. Y a través de las actividades, bueno, Miriam también es especialista en actividades de difusión del patrimonio arqueológico de Lima. eh, a través de sus actividades también genera este cambio, ¿no? Entonces, y ahí no solo se beneficia el patrimonio, sino la propia comunidad, porque al deteriorarse un sitio arqueológico, lo que llama es lo que pasaba en San Pedro, ¿no? Inseguro, insalubre, y eso a quién le afecta a la propia comunidad. Ahí vemos pues que interactúan específicamente en el tema arqueológico varios componentes que pueden ser atacados, ¿no? Pero no hay que perder de vista que siempre lo comunitario parte de un problema de comunidad, ¿no? Más allá de que se mencione en este caso el bien o la expresión, en el caso de los títeres, o igual en el caso de la danza, del festival, siempre tenemos que ver qué cosas pueden ver. El ejemplo que mencionaba, pues, el amigo Manuel, si no me equivoco, del tema de la lengua, es un caso pues netamente comunitario porque está afectando a una comunidad, en este caso indígena, que está perdiendo parte de sus costumbres, ¿no? De sus instituciones. La lengua es una institución, ¿no? Es reconocida como tal.
y que va a ayudar a partir de esas actividades culturales, ¿no? Ese, digamos, que es el espíritu del taller, nuevamente, reitero. Diego Enrique nos dice, en el primero puede movilizar a las personas de una comunidad que está circundante a un resto prehispánico para su mantenimiento y cuidado, recalcando la importancia de la identidad local. Sí, sí, justamente el ejemplo de Huaycán Cultural era eso, era que han incorporado a la Huaca, a Huaycán de Pariachi, en la historia de su comunidad. Y, por ejemplo, ¿no? Ellos son una comunidad migrante, ya he dicho, hace 40 años viven en el lugar, pero vivían en diversos lugares. No tenían nada que ver, pues, con las personas que vivían en la Huaca, ¿no? Pero ellos ahora se reconocen como descendientes, no directos, sino del territorio, por territorio, de aquellos Ishma, ¿no? Las construyeron los Ishma, esa Huaca, la cultura Ishma, y bueno, ellos comienzan a contar la historia del territorio, ¿no? Porque ellos son parte del territorio, entonces así fortalecen la identidad, ¿no? Ahí vemos, pues, cómo un activo cultural tan potente como esta Huaca, que casi tiene 70 hectáreas, puede servirles a ellos para fortalecer esa identidad comunitaria. Eh, eso, y eso está alineado a lo que tú mencionas, Diego. De ahí tenemos también vamos a darle pase a Omar. Adelante de nuevo. Sí, hola, ¿qué tal? Por ejemplo, para el tercer caso del Festival de Danzas en el marco del Mes de la Cultura Afroperuana, pues yo pienso un caso eventual, hipotético, en el cual la problemática pues sería una población en la que hay eh, altos índices de racismo, por ejemplo, ¿no? Entonces Ujú, yo pienso que una manera de responder a esa problemática sería primero tal vez, suponiendo también que hayan relativamente una presencia importante de núcleos de población afroperuana, pues identificar, y otro caso pues sería buscar integrarlos, ¿no? Dentro también del marco de estas redes que uno pueda, con las que uno pueda formar alianzas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en las municipalidades y entiendo que tienen la capacidad de convocar así este tipo como asambleas, así pues, ¿no? De vecinales, ¿no? Entonces, como tipo para integrarlos, que se tiene pensado, ya que se ha identificado esa problemática, integrarlos ustedes para tratar de preparar una agenda, ¿no? Pienso también en el hecho de incluir, no sé hasta qué punto sea posible en verdad, eh, los espacios escolares. O sea, no me parece que sea un asunto que pueda, digamos, manejarse desde un único frente, cuando, pues, me parece, ¿no? Que dentro del marco de los aliados que uno puede encontrar en este proceso, pues, pueden ser la municipalidad o los propios colegios, ¿no? Y tratar de desarrollar actividades que de alguna forma construyan unos otros en base a esa cultura afroperuana y que a largo plazo, pues, ayude poco a poco a mitigar esta serie de prejuicios, ¿no? Este problema eventual de racismo. Por ejemplo, yo pienso mucho que últimamente, hace poco fui a la región, está la zona central, pues, de Puente Piedra, ¿no? Y algo que me llamó mucho la ¿ya? atención es que alrededor de la municipalidad, pues, hay como que corredores, cuadras bien larguitas donde hay imágenes, por ejemplo, ¿no? De las personas deportistas, puentepedrinos, emolienteros, y es como que Ujú. construyen una imagen, un imaginario visual y también a través de frases, yo soy puentepedrino y esto, ¿no? Y entonces yo creo que ese tipo de cosas mixeadas, de alguna forma, se retroalimentan en decir, y en conjunto, pues, con difundir poco a poco este marco, ¿no? Del mes de la cultura afroperuana en esos espacios, integrados, claro, distintos actores y también con la participación, eh, digamos, con la construcción de una agenda con estos propios actores que son justamente los que son representados, a quienes va dirigido principalmente esas actividades, pues creo que se podría darle un enfoque más comunitario. Genial, genial, Omar, gracias. No, sí, ahí Omar le ha tocado un problema pues que es latente en nuestro país, no el racismo, ¿no? Y atacar ese problema desde la cultura, desde la revelación de los saberes, de incorporación de estas redes que él menciona, yo creo que es fundamental. Y justamente eso, ¿no? Eso ataca. Y de repente puedes irte, pues, no sé, a la zona de Saña, ¿no? A Yapatera, donde hay comunidad afroperuana y hay estas situaciones de racismo, poder pues revalorizar desde lo comunitario, desde los proyectos culturales, es
es esencial. Entonces ahí, por ejemplo, eso es un proyecto comunitario, lo que menciona él, ¿no? O sea, cómo atacas un problema desde lo que tienes, ¿no? Y vemos pues que la cultura afroperuana nos ha legado bastantes activos culturales que pueden ser aprovechados para hacer esta realización y este fortalecimiento de identidad, ¿no? Pero no solo de ellos, sino que hacia afuera, ¿no? Porque ellos se sienten muy orgullosos de lo que son, sino que muchas veces esto viene desde afuera y eso hay que cambiarlo, ¿no? De ahí ya vamos cerrando, pues esta Ana nos menciona en el grupo, dice, en la tercera opción puede ser integración de jóvenes afroperuanos para talleres de música y danza en el marco de cultura afroperuana, además que incluye construcción de identidad afrodescendiente en el Perú. Sí, sí. Son ejemplos válidos sobre lo que es este proyecto comunitario. O sea, siempre atacando, pues, o sea, siempre tienes que tener en mente a la persona, ¿no? Y ver los problemas de la persona y cómo desde estos activos culturales, estas expresiones, bienes, actividades, tradiciones que tienen, podamos cambiar esa situación, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema comunitario. Eh, Esto hay que reiterarlo siempre porque muchas veces el proyecto comunitario dice, porque lo hago en comunidad, no, no, no simplemente lo haces en comunidad, sino lo haces participativamente, como dijeron algunos compañeros, y también pues involucra el territorio y sobre todo involucra a los problemas del territorio, ¿no? Eso de ahí es lo que hace a los proyectos culturales con enfoque comunitarios, ¿no? Ahora le damos pase, creo que había una mano más levantada, si no me equivoco. Ya no, creo que la han bajado. Bueno, ahí hay otro comentario en el WhatsApp que es de Irma. Ella me dice, si el Festival de Danza y Música Peruanas le incluimos seminarios, talleres, conversatorios y una feria para que exhiban, vendan sus productos, ¿estaremos incluyendo a la comunidad? Sí, se está incluyendo a la comunidad, eh, pero como decía, de repente en este tema de feria también podría ser un tema económico, ¿no? O sea, poder potenciar el tema de, digamos, una escasez o pobreza económica dentro de estas comunidades. Pues estamos haciendo un proyecto cultural que ataca directamente a un problema concreto que es la pobreza, ¿no? Por decirlo. Es muchas veces lo que pasa con las ferias del libro, ¿no? Bueno, si bien pues se trata de grandes editoriales las que promocionan en la mayoría de las ferias, hay algunos distritos que no son tan opulentos en sus ferias del libro y convocan a editoriales del mismo distrito, ¿no? A librerías, editoriales. Entonces, ahí estás haciendo un proyecto cultural, que es la feria en sí, y estás colaborando, contribuyendo a mejorar las condiciones de tus propios vecinos, en este caso, que son las editoriales y las librerías, los libreros, de esa manera. Entonces, está teniendo una incidencia comunitaria, sí, a pesar de que es a un nivel distinto, pero como vemos, está atacando problemas de la comunidad, a problemas reales de las personas. Y Tatiana nos dice también, en la primera opción podría ser Guardián del Tiempo. Bueno, Tatiana, en realidad, más allá del nombre, porque eso es un nombre que tenemos, y podemos darles, ¿no? Incluso hay guardianes, ya, ¿no? Guardianes del patrimonio, trabajando en el distrito de Santa Anita, que yo conozco. Lo que se tienen que atacar son problemas que atañen pues a la comunidad. ¿No? Siempre cultura, comunidad son dos frentes que debemos atacar al mismo tiempo dentro de este tipo de proyectos, ¿no? Y que deben ser abordados de manera equitativa, no, no perder nunca, ¿no? Eso lo digo porque muchas veces en el tema de patrimonio arqueológico, que es el que más manejo, muchas veces nos centramos en lo arqueológico, recuperar el espacio, el patrimonio, sí, está bien, pero en realidad eso debe convertirse en un medio, ¿no? En un medio para que la comunidad disfrute, para que la comunidad se sienta orgullosa, para que la comunidad tenga un espacio adicional, ¿no? De cultural, ¿no? Hay muchos barrios que tienen una huaca en abandono y no tienen ninguna infraestructura cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un problema, sí es un problema, porque todos nos merecemos tener por lo menos un espacio donde desarrollar cultura. Y estos espacios, muchas veces, no por el Estado lamentablemente, sino por la propia sociedad civil, son convertidos en esos espacios culturales que tanto necesita la comunidad, ¿no? Entonces, a eso también hay que tener claro. O sea, si bien podemos contribuir a ambos aspectos, en el caso de la lengua también queda claro que revalorizamos la lengua, pero también fortalecemos la identidad, una identidad originaria, en este caso, que se ha ido perdiendo con la pérdida de la lengua,
Vemos ahí, en este caso, manifestación cultural, comunidad. En el caso de la Huaca, tenemos la Huaca, pero tenemos también la comunidad. Siempre hay que tener esa visión en perspectiva en este tipo de proyectos para que tener los resultados que esperamos, que es ese cambio de actitudes en las personas. Ahora, bueno, si no hay más preguntas y comentarios, muchas gracias a todos los que participaron. Tenemos pues, bueno, vamos ahora para empezar, ¿no? Ya cerrando lo que es. Este PPT se los vamos a compartir por el grupo de WhatsApp principalmente, que es el método más rápido, el medio más rápido de trabajar, y tenemos pues que ver qué es lo que quiero hacer, ¿no? Qué espero, por qué podría ser relevante, ¿no? En qué sector me siento cómodo, hemos visto los sectores, las materias que podemos hacer y en qué puedo trabajar, también nuestras potencialidades. Voy a conseguir información, podré visitar el territorio, por eso es clave, que es fundamental, y responde a necesidades de una población. Entonces, esas ideas vamos a ir pensándolas en el transcurso de la semana para ya poder definir nuestros proyectos y también vamos a ir armando nuestros grupos. Vamos a aprovechar esta semana para pensar en esto y poder también armar grupos para que poder trabajar en las siguientes sesiones de manera más concreta.